Hola mis corazones, bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y hoy vamos a aprender a colocarnos uñas postizas en la comodidad de nuestra casa con poquititos materiales, sin la necesidad de utilizar acrílico ni lámpara, súper facilito y además obteniendo la mejor durabilidad. Te mostraré 3 métodos diferentes para colocarlas y además te daré una breve guía para que elijas mejor al momento de comprar tus materiales. Y ahora sí, vamos a comenzar. Ya en nuestras clases anteriores aprendimos a colocar nuestras uñas postizas en casa utilizando este tipo de tips que tienen esta pestañita y que se colocan únicamente por el borde de la uña natural. Bien, esto nos va a dar como resultado unas uñas muy naturales, hermosas, como las que estás viendo en este momento en la imagen. Que si todavía no has visto este video, pues te recomiendo que vayas a verlo y te voy a dejar el enlace aquí en la pestaña superior de la derecha para que puedas ir a verlo. Bien, ahora vamos a trabajar con este otro tipo de tips que son enteros. Como puedes ver la diferencia, estos se colocan únicamente en la pestaña de la uña, en la esquinita, en el borde, y estos sí los vamos a pegar desde nuestra cutícula de esta manera. Así, al nosotros utilizar toda nuestra uña como base para colocar nuestro tip, vamos a obtener mayor soporte y por lo mismo más durabilidad, porque las otras uñas sí se ven muy bonitas, pero también nos van a durar menos. Bien, este tipo de tips los vamos a encontrar también en transparentes y en diversas formas, como puedes ver aquí, almendra, también lo tenemos ovalado, también los vamos a tener más cortos, como en este caso, este ovalado más cortito o cuadrado más corto, o sea que hay para todos los tipos. Estos son para que tú los esmaltes del color que tú quieras. Por ejemplo, aquí te muestro esta ya esmaltada en rojo. Aquí tienes otro ejemplo. Este set yo lo utilizo para grabar videos. Mis amores, me lo vieron puesto en mi curso básico de uñas acrílicas. Es un curso completamente gratis que si todavía no lo has visto, no sabes de lo que te estás perdiendo. Son más de 20 clases que en total suman más de 6 horas de contenido de calidad. Te lo voy a dejar aquí en la pestañita superior de la derecha también para que le eches un vistazo, mi corazón. Aquí tienes otro ejemplo, mi corazón. Este es un set que también yo realicé, está grabado, está aquí en el canal por si te gusta y quieres aprender cómo lo realicé, pues también aquí lo vas a poder encontrar. Este es mi set en la parte de arriba y abajo pues claro el de mi hija, porque la niña fashion pues no puede quedarse sin las uñas como las de su mamá. También vas a encontrar esta clase de uñas ya con color, como en este caso, que ya vienen así las cajitas con los sets armados. Yo las compro de esta manera en colores bien básicos porque les agrego más diseño, más detalles. De esta forma yo las voy personalizando, como vas viendo aquí. Te estoy mostrando algunas que ya he terminado de realizar, que puedes encontrar todos estos videos de estos diseños que realicé en mis redes sociales. Sígueme por Facebook, por Instagram, por ahí te estoy compartiendo también toda esta clase de videos, también tutoriales que te van a gustar y te van a servir muchísimo. Son súper fáciles. Mira, esta la hice con foil, es la que llevo puesta en mi mano derecha. Y pues así es como están quedando, mis amores. Estas también ya vienen así, estas ya vienen con diseño. Es un diseño que está impreso, son unas florecitas muy bonitas y pues así viene este set. También vas a encontrar muy naturales, como en este caso estas Baby Boomer, que yo las tengo en forma coffin, que son estas, y también las tengo en estileto. Sí, todas estas uñas que te estoy mostrando las tenemos a la venta también en nuestra tienda para todas las chicas interesadas, sobre todo si estás en Perú, pueden contactarse a través de nuestras redes sociales. Bien, con estas son con las que voy a estarte haciendo la demostración de cómo aplicarlos y vamos a comenzar ya con el procedimiento. Primero vas a necesitar un spray sanitizante. Si no consigues spray sanitizante, este es específicamente un sanitizante para uñas, también puedes utilizar alcohol. Sí, ya después de tener tus manos bien lavaditas, te vas a aplicar el spray y listo. Ahora vamos a utilizar un empujador de cutícula o en su defecto vamos a utilizar un palito de naranjo como esto.
Sí, el palito de naranjo es súper económico y lo consigues muy fácil. Entonces lo que vas a hacer es, con esto vamos a preparar nuestras cutículas. Vas a ir empujando toda la piel de tu zona de cutícula, de esta manera con mucho cuidado, no te vayas a lastimar porque esta piel es muy delicada. Y toda la piel que se queda pegadita a la uña la vamos a ir retirando, así frotando con el palito. Este procedimiento es mucho más fácil de realizar con una herramienta especial para esto, que es el empujador de cutícula, así que te recomiendo que mejor consigas tu empujador. Los empujadores, como puedes ver, en la otra punta tienen esto que se llama bisturí. No es como el bisturí de los cirujanos, es diferente, pero esta herramienta nos ayuda a retirar con más facilidad toda esa piel muerta que se queda pegada en esta zona del borde, para obtener pues una zona de cutícula bien limpia y para que nuestra aplicación nos quede súper bien y nos dure mucho estas uñas. Bien, después de esto vamos a limpiar toda la pielecita muerta que quedó ahí suelta con una gasita empapada de alcohol. Utiliza alcohol o utiliza tu mismo sanitizante. Ahora vamos a trabajar con una lima de uñas. Esta es una lima normal de uñas, económica, básica, que puedes conseguir en cualquier lugar, mis amores. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a limar toda la superficie de nuestra uña natural con mucho cuidado. No es necesario que frotes muy fuerte, lo único que estamos buscando es retirar un poquito el brillo de la uña para quitar esa superficie grasa que tiene nuestra uña, y de esa manera pues el pegamento se pueda adherir mejor y tus uñas te vayan a durar más. Bien, entonces vamos a hacerlo en toda la superficie de la uña. Ten mucho cuidado llegando hasta los bordes y te recomiendo que lo hagas siempre siguiendo un solo sentido del limado. Si te fijas, yo solo estoy limando de manera horizontal en toda la superficie de la uña. Ya que hayamos terminado, vas a limpiar todo el polvito que se generó otra vez con una gasita empapada de alcohol y tu uña te va a quedar así, más opaca, sin brillo. Eso es lo que estamos buscando. Bien, ahora vamos a la colocación. Para la primera opción vamos a utilizar estas gomitas de adhesión doble. Así que cuando tú compras los sets ya decorados, generalmente te vienen con estas gomitas, sí, que es por lo que se les denomina uñas press-on, porque solamente le colocas la gomita de esta manera a la uña. Sí, después vamos a retirar el protector. Son unas gomitas que tienen adhesivo por los dos lados, que retiramos este protector y ahora sí ya está lista esta uña, solamente para pues colocarla sobre tu uña natural, y se va a colocar pues haciendo una presión así, de esta forma, desde cutícula la colocas, presionas y ya está. Eso es todo. Esto es súper práctico tanto para poner como para quitar. La desventaja es que no te da mucha durabilidad. A lo más te va a durar un día. Estas yo les digo uñas para un ratito. Esta es la metodología, por ejemplo, que yo utilizo a veces para grabar mis videos, o también para aplicarle las uñas a mi hija, que ya te mostré que le hago sus sets también, porque se retiran muy fácil. Obviamente a ella no le limo las uñas, nada más se lo pego con la gomita y ya. Ahora vamos a pasarla a la otra manera de colocar. Esta sí ya nos va a dar más durabilidad. Para esto vamos a necesitar un pegamento para uñas o resina. Fíjate muy bien que sea para uñas. Observa, este dice nail glue, el otro también. Tiene que ser para uñas para que no vayas a dañar tu uña natural. Bien, lo consigues en cualquier tienda donde vendan productos especializados de cosmética o para uñas profesionales. Entonces lo vamos a colocar de esta forma en toda la uña. Obviamente antes, habiendo hecho toda la preparación que te enseñé, todo hasta el limado. En lugar de las gomitas vamos a utilizar este pegamento y vamos a colocarlo de esta forma. Sí, en cuestión de unos 10 segundos máximo tu uña ya va a estar bien colocada, bien fuerte. Esto te va a durar aproximadamente una semana con los debidos cuidados. Vas a tener tus uñas así. Bien, vamos a pasar a al tercer método de colocación. Para este igual vamos a preparar nuestras uñas. Todo el procedimiento de preparación va a ser el mismo para los tres métodos. Siempre sanitizamos, limpiamos cutícula y limamos. Para este método vamos a utilizar una lima diferente. Voy a estar trabajando con esta lima para preparar mis uñas, ya que voy a trabajar con una base en gel. Sí, y esta es la lima recomendada por la marca
para los mejores resultados en la adhesión de esta base. Lo que vas a hacer es, de la base que tú consigas, base coat en gel, vas a preguntar con tu proveedor cuál es la lima recomendada para esta base y esa es la lima que vas a comprar. Sí, eso es muy importante para que obtengas el mejor resultado. Y no te preocupes, mi corazón, que en este video dice uñas sin lámpara y vamos a utilizar gel, pero no vamos a utilizar lámpara, así que muy atenta. Entonces vamos a hacer nuestro limado de la misma forma como lo hicimos con la otra lima, igualito. Fíjate cómo voy siguiendo un solo sentido en el limado. No me limes para todos lados porque si no, no va a funcionar. Tiene que ser el limado uniforme para un solo sentido. Ya que hayamos terminado, retiramos el exceso de polvo limpiando con una gasita con alcohol. Por favor, ya no le pases aquí tus dedos encima, solamente el alcohol. Y ahora voy a utilizar primer. Este producto también lo consigues igual en tiendas especializadas para productos de uñas. Este es un auxiliar para la adherencia de uñas artificiales. Se utiliza para uñas acrílicas, uñas de gel o sistemas de gel. Sí, lo vamos a utilizar para que nos ayude, nos aporte más adherencia, ya que nuestra base de gel va a estar soportando pues a la uña postiza. Sí, generalmente para un esmaltado en gel esta base que voy a utilizar no necesita primer, pero en esta ocasión sí se lo voy a poner para que me aporte más resistencia. Entonces después de eso, ahora sí, vamos a aplicar nuestra base. La vamos a aplicar en una capa muy delgadita, con mucho cuidado de no tocar la piel, y vamos a aplicarla muy bien. Fíjate todos los bordes, incluso aquí voy a separar un poquito mi piel para llegar muy bien hasta los bordes. Recuerda que la capa de gel tiene que ser bien delgadita. Sí, porque esto lo vamos a curar con luz UV, pero en esta oportunidad vamos a usar luz natural. Ven, acompáñame a mi jardín, aquí a pleno rayo de sol. Vamos a dejar nuestras uñas aproximadamente 5 minutitos, que les dé bien el sol directamente, para que este gel pueda curarse o secarse con la luz UV natural del sol. Sí, este procedimiento te va a servir, esto de curar al sol, solamente en este caso porque es una capa muy delgada de gel y es transparente. No creas que con todos los geles y ahorita te vas a ir a comprar todos tus geles de colores te va a funcionar. No, mi corazón, aquí en este caso sí nos va a funcionar porque es transparente. El gel te va a dejar una ligera capita pegajosa. Mira que yo la acabo de limpiar con una gasita empapada de alcohol y así es como nos queda ya perfectamente curado nuestro gel. Y ahora lo único que vas a hacer es, con tu mismo pegamento para uñas, vamos a adherir ya nuestra uña postiza de la misma forma que hicimos anteriormente, pero esta vez se va a adherir sobre el gel, no directamente sobre nuestra uña. Y como estos geles, mis bellezas, están diseñados para durar 21 días sobre tus uñas, y además el pegamento va a tener mejor resultado de adherencia sobre el gel que sobre tu uña natural, pues así vas a obtener el máximo resultado en la durabilidad, en la adhesión de estas uñas. Así que pues aquí está, aquí te paso este secretito que espero que te funcione. Bien, así es como se ve ya colocada todas las uñas. Ya para finalizar, solamente aplica un poquito de aceite para cutícula para hidratar tu piel y has terminado tu aplicación, mi belleza. Si te gustó este video, no olvides compartirlo. Suscríbete por favor al canal para que no te pierdas mis próximas clases, y aquí te dejo una lista de reproducción con muchos más videos de esta temática que te pueden gustar muchísimo. Te envío un abrazo y nos vemos muy pronto, mi belleza. Bye bye.